Amigos, amigas, ahora en la mañana de Circo Freak y con un fuerte aplauso vamos a recibir a la directora ejecutiva del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Está con nosotros Paula Litvacki. Lo bien que me salió el apellido. Muy bien, ya está, ya vengo tanto que... Claro, ya lo conocemos hace mucho. ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias por venir. Hay varios temas que me gustaría tratar, pero hay uno particularmente que me llamó la atención en las últimas horas. La aparición en los medios de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, mucho, ¿no? Desde el domingo a la noche y durante el lunes en distintas entrevistas, defendiendo su actuación en la causa de la detención de las militantes que tiraron caca a la casa de Espert, esa cosa que sucedió. ¿Qué estás viendo ahí? Y sobre todo también, ¿qué dice la causa, ¿no? y el accionar de la jueza? Sí, es una causa que a nosotros nos está generando mucha preocupación. Ajá. Porque efectivamente fue un tipo de escrache de una protesta, una actuación, un acto que después uno puede opinar si le gusta más o le gusta menos, claro, o si es productivo políticamente o no hacerlo. Tendrán sus consideraciones políticas quienes lo hicieron, pero que definitivamente no es un atentado al orden público, una amenaza al orden público como está diciendo Arroyo Salgado que es. Y esto generó, esta acción generó una respuesta, justamente porque fue en la casa o en la vereda de lo de Espert, generó una reacción del gobierno nacional y de la justicia federal, una reacción muy, muy fuerte de criminalización de estas militantes, que empezó con unas detenciones muy, muy violentas también, allanamientos en las casas, secuestro de los teléfonos, una situación como si fuera un delito gravísimo, ¿no? Sí. Se federalizó, además, justamente por esta idea de que como Espert es diputado nacional y está en juego el orden, la institucionalidad pública, entonces se tenía que intervenir la justicia federal. Eso mantuvo unos días una situación muy grave porque chicas detenidas, digamos, en cárceles federales. Claro. Ya tenemos otras situaciones de protestas de personas que terminaron en cárceles federales. Y después la Cámara intervino, las escarceló, le bajó el tono un montón a lo que había dicho Arroyo Salgado, pero Arroyo Salgado después volvió a avanzar y las procesó. Y ahí es donde ella salió a justificar su decisión. Y me parece que es muy importante tener en cuenta las razones que ella está dando para este procesamiento, porque... Es importante, perdón, tenerlo... ¿Por qué? Porque va más allá de los casos específicos. Porque va más allá de los casos específicos y porque este caso específico está, de alguna manera, me parece a mí, queriendo funcionar como un caso disciplinador. Ajá. Entonces, ella lo que está diciendo es que... toda conducta que hay que analizar para ver si es delito o no es delito, hay que hacerlo en el marco de un contexto específico, cosa que todos los abogados estamos de acuerdo. Sí, por supuesto. Ahora, en general, eso lo que se dice, que hay que verlo en un contexto específico, es para entender la situación en la que las personas hacen las cosas y, en general, para justificarlas, digamos, para poder ponerle su dimensión y decir, no, acá mejor el derecho penal que no entre. Bueno, ella hace lo contrario. Dice, hay que mirar un poco el contexto. Estamos en un clima de sedición a partir del fallo que confirma la condena de la expresidenta Cristina Kirchner. Y este clima de sedición y clima de violencia política, en este clima de violencia política hay que leer este acto que hicieron en la vereda de Espert. Y entonces... eso va confluyendo con otras situaciones como las de TN, una pintada en una provincia, una pintada que apareció que decía Rosati Ojo. Sí, lo de Santa Fe, sí. Todo eso, bueno, hay que ponerlo todo junto y decir, no, entonces estos hechos vamos a leerlos como que en realidad es una amenaza a la institucionalidad y las acusa del delito de los 13 bis, digamos, que lo que dice es organizarse para imponer las ideas por la fuerza o por el temor. Entonces, cuando uno piensa, che, pero ¿pasó esto? Parece un montón, no pasó. ¿no? Claro, es un montón. Exacto. Sí, sí. ¿Pero y por qué entonces la jueza justifica de esa manera sus procesamientos y su accionar en la causa? ¿Qué está buscando? ¿Qué crees? O en todo caso, ¿parte de qué es
esto? Mira, yo lo veo como un fallo político. A mí no me cabe duda que es un fallo político porque justamente ella le da este contenido político. Te doy un ejemplo que quiero que... Claro, el contexto con el que ella justifica es político. Es político, exactamente. Claro. Que no se entienda mal, que no quiero dar malas ideas, pero en la situación de TN, el caso de TN, está siendo investigado como daños. O sea, lo tiene un juez común investigado como daños. Entonces, che, a ver qué pasó acá. Y bueno, está viendo después... De nuevo, hay que ver las connotaciones políticas de lo que pasó, pero el juez que está investigando eso dice, ¿esto está o no como delito de daño? Otro juez más... En la justicia nacional, acá, digamos, un proceso más razonable. Un perfil totalmente bajo. Y entonces ella está usando todos esos componentes para decir, no estamos en un clima de sedición. Y a mí me parece importante ponerlo en el marco de la narrativa del gobierno también, ¿no? Patricia Bullrich, el presidente, el ministro de Justicia. Bueno, el propio Spert. El Spert en otras situaciones, incluso en contrapuntos con Miriam Bregman, le puso cárcel o bala. De hecho, la jueza hace como 30 páginas del fallo al principio para explicar este contexto, y en esa explicación del contexto dice que a ella le parece muy, muy grave que esté habiendo este desarrollo tan importante de discursos de odio. Y en esos discursos de odio dice que se dan estas acciones políticas que pueden ser scratches o vistas como protestas en algunos casos, pero que no pueden ser amparadas por el derecho porque justamente tienen este nivel de violencia, y también odio contra miembros del Poder Judicial justamente porque no quieren acatar o piensan que no hay que acatar el fallo contra Cristina. Es decir, pero Spert, el dueño de esa casa, había escrito o se la pasó escribiendo contra todo que lo critique, cárcel o bala. Eso no es parte para la jueza del contexto. No está identificado como parte del contexto violento, claro. Exactamente. Ni siquiera declaraciones del presidente Milei. De hecho, el episodio en su casa sucedió al día siguiente de que Spert, en una conferencia en la UCA, exacto, se refirió a la hija de la expresidenta como una hija de puta y qué sé yo. Exactamente. Entonces, uno puede hacer análisis de contexto, obvio. Contexto sí, políticos, claro, sociológicos, puede hacer antropología, puede ser... Claro. Podés tratar de entender la situación en la que estamos viviendo, podés pensar que políticamente la polarización o esta exacerbación de los discursos de violencia le hacen mal a la sociedad, o podés pensar lo contrario, podés pensar que ante una situación política de ajuste tan feroz y una situación en donde el propio Poder Ejecutivo y los propios Poderes Judiciales no están haciendo lugar a protestas que se canalizan institucionalmente, van a empezar a aparecer hechos o resistencias, acciones directas propias de la vida política de la Argentina, donde la gente va a necesitar expresar de alguna manera su descontento o su disidencia. Esas son evaluaciones que uno las tiene que poner sobre la mesa, sí, para pensar qué está pasando en la Argentina. Y conociendo la historia argentina. Ahora, cuando el Poder Judicial, la justicia federal, se mete a analizar esto, a decir que estamos en un clima de sedición y en un clima de violencia política, ahí ya lo que aparecen son otras ideas, donde hay un Estado que se tiene que defender frente a la disidencia y ejercer también violencia sobre esa... o llevar adelante contra esas personas la violencia estatal, justamente porque porque se le contrapone la seguridad del Estado o el orden público. Y esto me parece muy importante ponerlo en relación con lo del plan de inteligencia que nosotros denunciamos hace unas semanas, ¿no? Claro. Porque el plan nacional de inteligencia y algunas órdenes que se pudieron conocer, lo que tienen son como hipótesis justamente para que el Estado haga inteligencia y después reaccione de alguna manera, protestas, expresiones disidentes, tiene que poder analizar cómo se están organizando las agrupaciones políticas, los movimientos sociales y demás en contra de las políticas del Poder Ejecutivo. Bueno, 2 más 2, ¿no? Me parece que hay que entender un poco el contexto en el que esto se está llevando adelante y el planteo político que está haciendo el gobierno. Para mí lo preocupante es que en ese planteo político que está haciendo el gobierno se sume una jueza federal a decir, en esta situación que fue una acción directa, una protesta, no la voy a considerar así, no la voy a considerar protegida por el derecho,
voy a decir que es marco de un clima de sedición que le está dando la justificación al gobierno para decir que efectivamente hay fuerzas por abajo que están intentando generar desestabilización al gobierno. Claro. ¿Cuál es el rol de Arroyo Salgado? Porque no es una jueza más tampoco, ¿no? O sea, vos mencionabas, hay otros jueces, hay distintas formas y distintas trayectorias. La trayectoria de Arroyo Salgado, vinculada a este tipo de causas, también nos dice algo, ¿no? ¿Qué hay ahí? Bueno, mira, yo la verdad no tengo información específica sobre qué está jugando ella. Realmente. Sí, que es una jueza que en algunos momentos tuvo muy alto perfil, tuvo muy alto perfil, por supuesto, cuando apareció muerto Nisman, el ex fiscal del caso AMIA, ella era la ex esposa, digamos, y tuvo ahí también un perfil, y desde ahí ella desarrolló una posición política también muy contraria al gobierno kirchnerista, ¿no? En algún punto creo que esa posición, ella dice que estos grupos como las chicas que hicieron este scratch en la casa de Spert son grupos ideologizados que quieren llevar adelante sus ideas por la fuerza. Entonces empieza a jugar ahí una cuestión muy complicada sobre esta estigmatización también del kirchnerismo, de las agrupaciones kirchneristas, sobre todo pensando un poco en la línea de cuál va a ser la protesta de estas agrupaciones respecto del encarcelamiento de Cristina, digamos. Y al mismo tiempo, cuando uno analiza la posición de Cristina, que siempre estuvo sometida a proceso, que se bancó la causa vialidad y que se banca ahora en arresto domiciliario la condena, la confirmación de la condena, digamos, uno no puede pensar que no haya nada más supeditado o sometido a la institucionalidad que eso. Entonces, es como si ella estuviera diciendo, bueno, poco como si estuviera flasheando la resistencia peronista del 55, diciendo, bueno, ahora por abajo se va a venir toda una cosa. Y al mismo tiempo a mí me parece que esa es una pregunta para hacerse, ¿no? La circulación de violencia social y violencia política ante contextos políticos como este, donde es el propio Estado el que está diciendo, ojo, la disidencia, fuerza. ¿Hubo una profundización del autoritarismo del gobierno, de este Estado autoritario en el último tiempo? Porque no solo esto que vemos, en el caso de Arroyo Salgado y demás, sino también algunos, ya no solo discursos, ¿no? Sino algunas medidas que ha tomado Patricia Bullrich, particularmente, sobre el espionaje también, esta cosa de encubiertos digitales y qué sé yo, además de los fondos de la CIDE, todo lo que ya venimos hablando. Pero ¿hay en las últimas semanas algunas advertencias, más allá de lo discursivo, que te preocupen? Sí, yo creo que sí. Hay un despliegue del aparato penal y del aparato de inteligencia, el aparato de seguridad, que se está maximizando en las manos de Patricia Bullrich en términos presupuestarios y en términos normativos también, jurídicos. El presidente, con lo último que le quedaba de las facultades delegadas, sacó unos decretos reformando todas las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad federales. Sí. Y ahí aparecen atribuciones complicadas para que después uno podría discutir hasta dónde sí, hasta dónde no, pero esto debió haber pasado por el Congreso para que el Congreso en todo caso discuta en términos democráticos qué facultades y hasta dónde le quiere dar a las fuerzas de seguridad. Entonces, lo que sí me parece que está habiendo es una decisión del gobierno de ampliar mucho, de maximizar las capacidades de inteligencia y las capacidades de ciberpatrullaje y las capacidades tecnológicas para hacer vigilancia y uno podría pensar que eso lo van a usar para la investigación de delitos. Sí, trata de personas, narcotráfico, criminalidad. Exactamente, sí, y uno lo ve ahora muy enfocado. Conocemos a Patricia Bullrich. Exactamente, y lo ves enfocado a las cuestiones de la disidencia. Lo ves cuando hay protestas y detienen a las personas y les bajan, digamos, toda la fuerza que les pueden bajar y las acusan de ser golpistas y destituyentes. Lo ves cuando le abren causas o detienen a personas que en redes dicen cosas que parecen amenazantes o que podrían ser amenazantes, y ahí vos entendés que en realidad por abajo hay un despliegue de vigilancia de las fuerzas federales que están tratando de ubicar a quienes hacen eso para abrirles causas. Y eso genera también, digamos, mucho temor y disciplinamiento en términos de libertad de expresión, que también me parece un problema. Entonces,
Yo creo que sí, que hay una apuesta del gobierno a fortalecer ese costado de maximización de la fuerza y de despliegue de las capacidades de inteligencia, al mismo tiempo que reduce el Estado, recorta y reforma, ¿no? Son las dos cosas, las dos caras de la misma moneda. Paula, al mismo tiempo también la justicia, otro sector del Poder Judicial, empezó en el último tiempo, yo no sé si a poner límites, pero se empezaron a ver varios fallos o resoluciones y demás que indican que hay algún sector, al menos del Poder Judicial, que le está diciendo al gobierno, che, vos, pará. En materia laboral especialmente, sí. Pero la semana pasada conocimos el procesamiento de Rivaldi, el federal que gaseó a la nena, ahora la citación indagatoria y la prohibición de salir del país del cabo Guerrero por el disparo a Pablo Grillo. ¿Ves también, así como está Arroyo Salgado, que hay otros sectores del Poder Judicial que dicen, che, hay cosas que se están yendo de mambo? ¿O no? Yo creo que van a empezar a aparecer más de esas, cada vez que, a medida que pasa el tiempo, posiblemente... Y también que se dé una situación más de agudización de las contradicciones, diría yo, claro. Y de que el gobierno se mantenga en una situación muy fuerte, sobre todo en la calle y en términos de represión de la protesta. Me parece que va a empezar a haber un poco más de eso. Creo que la justicia laboral históricamente ha tenido esa misión y nos sorprende que sea desde ahí que aparezca algún tipo de resistencia, por eso el encono y el ataque histórico también a la justicia laboral por parte de este tipo de gobiernos, ¿no? Es una justicia que en general le trata de poner algunos límites. Con la Constitución en la mano, ¿no? Sí, claro, con la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Claro. A mí me gustaría que haya más decisiones judiciales. Mira, en la denuncia que nosotros hicimos en contra del plan de inteligencia, porque es un plan de inteligencia ilegal, hace un mes más o menos que nosotros metimos la denuncia y todavía la causa está discutiendo si es competencia de uno o competencia de otro, dónde se queda. Nadie y no se hicieron ni siquiera las primeras medidas. En el caso de Guerrero, de la protesta del 12 de marzo, bueno, se está haciendo una investigación, algunas cosas avanzaron, pero la verdad es que los tiempos, compará los tiempos de esas investigaciones con lo que hizo Arroyo Salgado. Con lo que hizo Arroyo Salgado con esta chica. Eso me parece muy interesante verlo. Claro. Y hay algo de Arroyo Salgado también un poco cínico, que ella plantea que los tratados internacionales y los estándares de protección de los defensores de derechos humanos tienen que ser aplicados también a la situación de Espert, porque él es un diputado y no puede haber situaciones que le afecten o impiden desarrollar su labor de diputado, digamos. Una cosa, ¿qué tiene que ver eso con lo que pasó y qué tiene que ver eso con lo que Espert está haciendo como diputado o en todo caso como eventual candidato? Me parece ahí hay algunas cosas que se están poniendo en tensión. Lo que sí creo es que esta causa hay que seguirla y prestarle mucha atención, porque si se confirma un precedente como esto va a ser complicado por todo lo que viene acompañado. Bien. Paula, como siempre, muchas gracias. Un placer charlar con vos. Y como dicen ahí en el chat, lo bueno es traer a la gente que sabe de los temas que habla. Está bueno, es como un consejo que se le da al periodismo. Traigan gente que sabe de los temas que habla. Claro. No, quería hacer solo, me olvidé, una conexión de esto también con lo que pasó en Neuquén ayer, ¿no? Lo contamos con ayer, las comunidades y la Confederación Mapuche, que estaban haciendo una protesta también porque no les terminan de dar como si fuera, ellos les dicen el DNI de la comunidad, ¿no? No les dan el reconocimiento jurídico exactamente. Desde hace meses que lo están pidiendo y ellos tienen además un fallo de la Corte Suprema a favor. Y esto lo traigo a colación por esta idea de que cuando las comunidades o las organizaciones protestan y piden las cosas en el marco de las instituciones, los gostean más o menos, ¿no? No les dan bolilla, les dicen que no, los boludean. Cuando hacen una protesta y quieren que todo el mundo los vea, después le tira la policía encima, ¿no? A mí me parece que hay que poner un poco en línea esto, que se tiene que leer muy en línea también con el caso de Espert. Muy interesante. Paula Litvacki, la directora ejecutiva del CELS. Gracias, como siempre, Paula. Gracias a ustedes. ¿Ya estamos en el final?